Exactamente, no nos faltaba nada y apareció la sequía que vino a complicar el panorama dólares. Traje algunos números para ver. En primer lugar, ¿qué está pasando con el Banco Central y la compraventa de dólares? Sabemos que, al igual que pasó con el día después del dólar soja 1, el Banco Central empezó a vender para intervenir. De la misma manera, después del dólar soja 2, el Banco Central volvió a intervenir para controlar la brecha. Vamos a ver qué es lo que está pasando con reservas. Vean que hay un gráfico de compra-venta de dólares. No sé si podemos mostrar el primer gráfico. Ahí va, ahí va. No, el primero, el que es azul. Bueno, mientras lo van buscando, lo que vemos es que se están perdiendo reservas día a día. Sí, y hay fuerte. una dinámica de menor oferta. Ahí está. Ahí va. Una dinámica de menor oferta. Vamos hacia el final. Para abajo se venden dólares, para arriba el Banco Central compra dólares. Esas son las compras netas del Banco Central en el mercado único y libre de cambios. Y lo que vemos son los grandes picos, dólar soja 1, dólar soja 2, y lo último al final, como vemos aparece enero, se están vendiendo. La implementación del CIRA, que fue un momento importante para evitar la sangría que ocurrió a partir de octubre. El CIRA es la forma de regular la compra de dólares para la importación por parte de las empresas, cómo justifican las empresas que necesitan los dólares. Y lo que está pasando ahora, ¿qué es lo que les estoy diciendo con esto? Bueno, que el dólar soja te pone en una situación en donde si no lo tenés, no te ofrecen dólares, y cuando digo no te ofrecen dólares, en castellano significa en las ruedas cotidianas, ¿no?, que van desde las 10 hasta las 16 horas, lo que tenés es que no te aparecen vendedores en el mercado único y libre de cambios, liquidadores, que son fundamentalmente los exportadores y fundamentalmente el agro. Entonces, ¿quién tiene que aparecer vendiendo cuando aparece un importador que quiere dólares? El Banco Central, con las reservas, ¿no? Entonces empezamos a ver en distintas ruedas que el Banco Central tiene compras netas negativas, por ende vende dólares y eso va haciendo bajar las reservas. Y además tenés el efecto sequía, que ahora sí mostremos lo que acaban de mostrar, que es una estimación que hacen de la Bolsa de Comercio de Rosario. En primer lugar, de la caída de las exportaciones de trigo, cebada, soja, maíz y girasol para esta campaña 2022-2023. Hay distintos escenarios. En un escenario más moderado, tenemos una caída que va, por ejemplo, en el trigo del 55% de las exportaciones en millones de dólares. Muchísimo eso. Es muchísimo, estamos hablando de 2.300 millones de dólares, a una caída del 3% en girasol, pero en promedio tenés una exportación de todo este complejo de 34.000 millones de dólares, una exportación del 21% menor respecto al escenario base, o si no, un escenario todavía más negativo en donde perdés prácticamente en exportaciones 30.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué significa esto para las arcas en materia de recaudación de retenciones? Vamos a revisar ahora lo que viene, que no es menor, recaudación fiscal. Tenemos más o menos pérdida de 14.000 millones de dólares en un escenario, 18%, o 12.000 millones de dólares. Es muy fuerte la caída y eso habla de el fenómeno tan complejo que significa la sequía para una economía que necesita dólares y recaudación. Quiero aclarar una cosa para no confundir: la recaudación de retenciones se hace en pesos, pero se expresa en dólares. Nosotros tenemos una regulación en donde se expresa en dólares, la puso Cavallo, para que ante movimientos muy fuertes del tipo de cambio no pierda el Estado, pero luego se cobra, se efectiviza en pesos. Entonces, digo, es una confusión a veces muy común creer que el Estado recauda dólares a través de las retenciones. No es así. Juli, esta falta de dólares, ¿se compensa por otro lado? ¿Significa un menor potencial de crecimiento para el país este año y la posibilidad incluso de caer en una recesión? ¿Significa mayor presión sobre justamente la devaluación y por lo tanto la tasa de inflación? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles son las chances que hay para aminorar esas consecuencias, para que peguen lo menos posible? Bueno, a tus opciones A, B y C le agrego una D, que sería todas las anteriores. Okay. Porque pensé que era salir corriendo, tipo ¡ah! No. Okay, no, vivimos en Argentina y acá bancamos. Pero lo que efectivamente va a ocurrir, y ya está ocurriendo, es menor crecimiento. Arranco por tu opción B,
menor crecimiento económico. Ya vemos octubre, noviembre y diciembre con estancamiento. No caída, pero estancamiento. Y la industria también. Y eso es falta de dólares. Cuando digo la industria, y recién les mencionaba el CIRA, hay fila de parte de los empresarios para conseguir dólares para funcionar. Sí, claro, para para tener traer los sencillamente... insumos, el capital, las máquinas de capital, etcétera. Por ende, lo primero es menor crecimiento. Lo segundo es, si se compensa, decías opción A, y difícilmente se puedan compensar estos valores, lo que va a ocurrir sencillamente es... no está definido, no es que lo digo como que tengo información, pero es una mirada mía, es que va a haber nuevamente programas como el dólar soja, se van a repetir, quizás 3, quizás 4, y además ya tenemos el anuncio del repo, que es una manera de conseguir dólares, por ende no es compensación total, pero sí va a haber seguramente búsquedas alternativas en relación a cómo obtener dólares. También pensemos que el dólar soja 1 y el dólar soja 2 adelantaron liquidación en algún punto, es decir, obligaron a liquidar a muchos o los incentivaron a liquidar y eso también te saca resto. Y la tercera opción, habías dicho devaluación, ¿no? No, bueno, mayor presión para una Mayor presión devaluación para y por lo devaluar. tanto también una mayor dificultad para bajar la inflación. Seguramente asociado a lo que hablábamos más temprano, la inflación ya es, la inflación elevada ya es una presión para evitar quedar con un tipo de cambio tan atrasado respecto de los precios, y a esto le agregamos que las presiones devaluatorias siempre van a estar. De cualquier manera, en esto yo diría, o hacer dólar soja o devaluás. La razón para hacer dólar soja es no devaluar, ese es el chiste. Así es. Entonces, o haces una cosa o haces la otra. Por cierto, una devaluación en este contexto de inflación sería un tanque de nafta al fuego. No me parece una buena idea, y por otro lado creo que hay que ser consistentes con la decisión tomada ya cuando Massa asume, la propia Silvina Batakis asume, luego Massa, de evitar una devaluación. Me parece que no es momento para hacerlo y que en todo caso eso es lo que están buscando desde la oposición. Bien, mencionabas recién la posibilidad del repo, ¿no? Un préstamo Sí. bancario que sirva para fortalecer las reservas. También se estaba hablando hace un tiempo de la posibilidad de que Brasil ayude de alguna manera, ya sea cediendo sus DEX, es decir, ese crédito extra que dio durante la pandemia el Fondo Monetario Internacional y que Brasil no utilizó porque tiene reservas de sobra, o a través de algún otro mecanismo que profundice los anuncios que se hicieron en enero sobre el tema del intercambio comercial Sí. y demás. ¿Sería significativa la ayuda que puede dar Brasil en este contexto o es algo marginal, algo menor? No, es fundamental. Yo creo que en este contexto en donde hemos explorado gran parte de las opciones tradicionales, tienen que aparecer opciones más creativas. De nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol en relación a las cosas que se han probado en la historia argentina, pero convengamos que un acuerdo financiero con Brasil como el que tenemos con China en relación a un swap de monedas o en relación a fortalecimiento y ya, me parece fundamental. Creo que incluso un acuerdo financiero iría más rápido que lo comercial anunciado cuando vino Lula en la tercera semana de enero. Lo comercial es más por goteo, ¿no? Otro acuerdo sería algo de golpe, algo Es más otra cosa, son dos cosas importante, distintas, digo. Lo comercial te suaviza un efecto que ya sabes que vas a tener, que es el déficit con Brasil. No te agrega dólares, te suaviza un efecto negativo. Un swap te agrega un bastión importante en la reserva, te permite fortalecer el poder de fuego del Banco Central. Por cierto, es algo que ya se propuso en el 2015, se lo propuso Cristina Dilma. No se pudo avanzar en ese momento, pero no es una idea nueva, es algo que siempre está dando vueltas y ojalá se pueda avanzar en eso, me parece muy importante. Lo mismo que los repo, hay discusiones respecto de hasta qué punto le conviene al Tesoro entregar títulos tan baratos, títulos que están cotizando tan bajo respecto a la par. De cualquier manera, yo insisto, la búsqueda de dólares sigue siendo prioridad. Y si eso se consigue, luego de haber mencionado los números de la sequía, fundamental. Por cierto, la sequía y fundamentalmente el dato del trigo condicionó mucho el aumento del pan. Yo estuve contando que finalmente panaderos no habían querido suscribirse a los aumentos mediáticos que se promovieron. Sin embargo, encontramos que subió finalmente el pan, lo cual ahí tenemos un adelantamiento de los efectos del trigo, porque hoy me comentaban en la Secretaría de Comercio que habían postergado embarques
embarques de trigo en materia de exportación para poder garantizar abastecimiento local, pero la batalla mediática se da en un lugar y las medidas concretas, mientras tanto, van por otro carril y no se logra esa conexión, esa correa de transmisión entre lo que se está haciendo para que no aumente y las decisiones muchas veces tomadas previamente de aumentar. Entonces, esa postergación de embarque, por ejemplo, no logró resolver que no aumentara tanto el trigo. Bien, Juli, bueno, veremos cómo evoluciona esto, pero con suma preocupación, ¿no? Porque sumamos estos datos a los que hablábamos Sí. al comienzo del programa sobre inflación, y la verdad es que el escenario, como sobre todo para pensar en un ministro de Economía candidato, está áspero, está Tenemos todos difícil. los elementos, faltan que los ovnis No tengan deci- algún no rol, des que tiren ideas. dólares, podrían Bueno, tirar algo, ¿eh? esas ideas me El gustan más. helicóptero de Friedman, pero con dólares. El Pero con ovni ovnis. de Julia Estrada con dólares. No sé. ¿Por qué no, eh? Qué sé Si yo. llegan a ver un ovni, saluden que a lo mejor está Julia y les tira un mango.